Hola, mi nombre es Jessica Solís Quimís, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de las Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera de Educación Inicial, periodo académico 2022. El tema a tratar el día de hoy es sobre los componentes epistémicos. Ya. El conocimiento es un proceso psíquico en razón a que el hombre es el sujeto de quien conoce. Conocer significa aprender mentalmente una cosa, un hecho. En términos generales, es aprender un objeto de manera intencional. La intencionalidad es la capacidad de la mente para proyectarse a algo exterior de su interés. De esta forma se da la captación del sujeto, ya que por generalmente es un objeto. El acto mental de conocer se nutre con el contacto físico, con los objetos, con las acciones biológicas y físicas de una persona quien conoce, aunque el acto de conocer es puramente de carácter mental. Como vemos aquí, tenemos tres procesos mentales relacionados a la obtención del conocimiento. Tenemos la intencionalidad, el conocimiento y los procesos biológicos. La intencionalidad. La intencionalidad es un término filosófico que se refiere a la propiedad de los hechos con referencia a la mente, por los que indica y hace referencia o se dirige a un objeto. Capacidad de dirigir, la capacidad de pensar hacia el objeto de estudio. El siguiente punto tenemos el conocimiento, ya que el conocimiento es un proceso estructurado, pues se constituye por diversas interrelaciones entre el sujeto quien conoce, el objeto conocido y un proceso psicobiológico, que ese es nuestro tercer punto, los procesos psicobiológicos, ya que se tratan de aquellas etapas mentales que permiten a la persona tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. Se refieren a la manifestación conductual y permiten la adaptación del comportamiento de las mismas y exigencias del ambiente en que se encuentra cada uno. Como vemos, tenemos los componentes epistemológicos, los enfoques epistemológicos, y a continuación vamos a hablar sobre la sociología, el objeto de estudio y la contribución a la educación. Comencemos con una frase motivadora. La frase motivadora del día de hoy, tenemos lo que es la rúbrica. La frase del día de hoy es: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la vida nos vamos a encontrar con multitud de objetos o obstáculos que nos desanimarán, pero los obstáculos no nos van a servir para medir la distancia que nos queda hasta nuestro éxito. El 90% del éxito se basa simplemente en insistir cada cosa que hagamos. Sigamos, los resultados de aprendizaje. Identificar la importancia de las posturas epistémicas en la construcción del paradigma educativo del área de la profesión. Tenemos el tema sociología. ¿Qué es sociología? Como bien sabemos, sociología es una disciplina que consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos y políticos, y de otros tipos dentro de la sociedad. En pocas palabras, se puede decir que el análisis profundo y general de las poblaciones y sus dinámicas de interacción y desenvolvimiento diario entre la sociología de la educación como tal surge la primera década del siglo XX con el trabajo de Émile Durkheim. Sin embargo, previamente a la aparición de este autor, otro importante fue Karl Marx. También se dice que la sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Tenemos a los autores. Karl Marx. ¿Quién es Karl Marx? Es una de las ideas previas a la sociología de la educación. Él pensaba que la educación es una herramienta que la burguesía utiliza para mantener su dominio sobre el proletario. A pesar de no centrarse demasiado en la relación dual, Marx sentó las bases ideológicas que más tarde llevarían a otros autores a desarrollar la sociología de la educación.
Tenemos a Émile Durkheim, quien fue el padre de la sociología de la educación. Él dio un discurso en la Universidad de la Sorbona. Es considerado como el inicio de la sociología de la educación. Durkheim se valió tanto de las ideas teóricas como métodos objetivos y científicos para desarrollar las bases de la sociología de la educación. Esta idea sentó en las bases de la sociología de la educación que más tarde serían desarrolladas por otros autores. Tenemos lo que es el objeto de estudio. Al hablar del objeto de estudio, de la sociología, es la sociedad humana, individual y colectivamente, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, formas de organización y conducta. Los dos objetivos principales de la sociología de la educación son entender cómo influye el entorno social en la enseñanza y la función que cumple la educación en la cultura determinada. Ambos aspectos son complementarios. En este caso, tenemos lo que es la sociología educativa, la sociología del sistema educativo y la sociología educacional. Si hablamos de sociología educativa, es el estudio de la parte programativa de la educación en relación con la selección y planificación de contenidos, actitudes, comportamientos, y comportamientos. Y si hablamos de sociología en sistema educativo, en este caso se relaciona el sistema educativo con la sociedad. Por esto se amplía al entender el sistema también como un espacio laboral del personal docente. Además, estarían dentro de la sociología. Si hablamos de la sociología educacional, es quien se interesa por el desarrollo de los conocimientos de carácter sociológicos y psicosociológicos, que tienen relación directa o conexiones lógicas con los problemas de la práctica educativa. Jensen en 1972 dijo que eso se enfoca en la interacción y problemática que acontece en la práctica educativa. Nuestro siguiente punto es contribución a la educación. La educación contribuye al desarrollo económico. Puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto. Una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes. Tenemos ahí como es la educación para la democratización, que esto conlleva al desarrollo de la educación en todas formas y grados. Educación comprensoria, asistencia social para niños, desarrollo de la educación a distancia. El segundo punto es educación para la innovación, que esto abarca lo que es el impulso a la educación formal y no formal. También tenemos el aumento de los estudios superiores de ciclo corto. Tercer punto, educación para el desarrollo autónomo. En esto abarca lo que es la formación de recursos humanos, promoción profesional y económica del docente. Pero siempre debemos pensar en el crecimiento de los servicios, así que significa un incremento para la sociedad de las titulaciones en que la mayoría necesitara un título para trabajar. La educación es un gran creador de empleo. Es una de las industrias de servicios que tiene un mayor número de empleados a la vez. Es la capacitación para la profesión técnica. Conclusión. En sí podemos llegar a una conclusión que la sociología nos permite entender el medio donde se desenvuelven y educan al hombre, ya sea en la conducta social. El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje será formal. Y no formal, al educador en una guía para la adquisición de los conocimientos. Una sociología en la que están basados los conocimientos y entre otras, con el fin de desarrollar con mayor detalle el alcance de la sociología. En cuanto a lo que decimos, la interpretación y la explicación del fenómeno educativo, cómo formar o cómo sería una crítica educativa. Por otro lado, se puede concluir que la realidad educativa es plural, porque no solo se restringe a la escuela y el colegio, pero desafortunadamente en muchas definiciones de la educación se reduce a la educación formal.